Muy bien, ¿qué tal, hermanos? ¿Qué tal? Bueno, vamos a leer en la palabra de Dios en esta mañana, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ustedes saben que hace un tiempito el Señor nos ha puesto en el corazón de tomar estos temas respecto a la iglesia. Hay muchos aspectos podemos encarar sobre el tema de la iglesia. Lo hemos enfocado de distintos puntos, especialmente en algunas oportunidades. Se ha tomado acerca de la importancia de la membresía en cuanto al crecimiento individual. Para que la iglesia pueda ser fuerte, tiene que haber miembros fuertes, sanos y servidores. Es columna y baluarte de la verdad, le dice Pablo a Timoteo en su primera epístola, allí en el capítulo 3, 3:14, nos dice que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. ¿Qué les parece? Qué privilegio pertenecer al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, como hoy meditamos esta mañana, en el libro de Efesios, la carta a los Efesios, es la carta que habla del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La iglesia como en el sentido universal en esa epístola. Y realmente, ¿quién es la cabeza de ese cuerpo? Es Jesucristo. Así que fíjense en ustedes, nosotros somos el cuerpo, somos los componentes. Vamos a leer capítulo 14, a partir del capítulo 14, versículo 26 de Hechos de los Apóstoles. Dice: de allí navegamos a Antioquía, desde donde había sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habían llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, está refiriendo a Pablo y Bernabé, que habían venido de su viaje misionero y regresaron a Antioquía, de donde habían partido tiempo atrás a traerles las noticias de lo que había acontecido en ese viaje misionero. Y esto es lo que estamos leyendo. Capítulo 15. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos. Refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guardasen la ley de Moisés. Bueno, y sigue el capítulo 15, que es un capítulo muy, pero muy importante en la vida de la iglesia y lo que se refiere al Nuevo Testamento. Muy importante porque él fue el primer concilio y el único concilio que se reconoce en la palabra de Dios que hubo respecto a la iglesia. Después, en la historia de la humanidad, de la iglesia, hubo otros 6 o 7 concilios que también se conocen. Los que estudiaron quizás en la escuela secundaria de historia deben haber, no sé si hoy se estudia estas cosas. Concilio de Trento, de Nicea, ¿lo sienten nombrar eso? Nada. Bueno,
Sí, los que tienen de 40 para arriba, posiblemente. Ahora no se habla más, ni se conoce más de historia. Se usa mucho la historia partidaria y no la historia realmente como correspondería, ¿no? Bueno, así que hubo concilios de tipo ecuménico, también que se estudian, pero fue un concilio. ¿Qué es un concilio? Es un sínodo o una junta sobre cuestiones doctrinales religiosas. Y este es el concilio que fue en la época apostólica, así que fue realmente reconocido y fue dirigido y guiado por el Espíritu Santo. Ustedes saben que en el libro de los Hechos de los Apóstoles se menciona más de 50 veces el término Espíritu Santo. Por eso muchos dan en llamar a este libro de los Hechos, no solamente los Hechos de los Apóstoles, ya se ha dicho en otra oportunidad, sino también los Hechos del Espíritu Santo, porque fueron los que realmente dirigió todo esto. Así que este concilio es el más importante. ¿Y dónde tuvo lugar este concilio? A ver, si estuvieron prestando atención a la lectura. ¿En qué lugar estuvo lugar este concilio? Jerusalén. Muy bien. O sea, y fue en la época apostólica, estaban todos los apóstoles. Porque, bueno, y este concilio tuvo dos respuestas. Una a mí me parece más trascendente e importante. La cuestión de cuál es la forma o la manera de que una persona podía ser salva. Esa era la respuesta que este concilio tenía en sus respuestas, tenía que dar su respuesta. ¿Qué debe hacer una persona para ser salva? Bueno, los apóstoles, la iglesia, dice. Las iglesias que son todos los miembros de la congregación. Después menciona los apóstoles y luego los ancianos. Así que ya había ancianos establecidos, no solamente los apóstoles, sino que ya había ancianos establecidos para dirigir las iglesias locales. Ancianos, fíjense ustedes, todos ellos se opusieron con firmeza a los rituales y a los esfuerzos de cumplir las leyes judaicas o del judaísmo, todos sus rituales para la salvación. Todo ello había sido plasmado, había sido cumplido y ya profetizado en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Entonces, los apóstoles, Pablo y Bernabé, vinieron contando las maravillas que habían pasado con los gentiles, cómo se les había abierto oportunidad. Y ya el mismo apóstol Pedro, en el capítulo 11, un poquito antes, puede él dar manifestación de lo que a él le ocurrió cuando tuvo que ir a predicar el Evangelio a la casa de un gentil. Cosa que para ese momento, incluso para los apóstoles y Pedro mismo, era una cosa impura, tener que ir a entrar a la casa de un gentil. Ustedes saben que cuando los judíos venían de tierras, de viajes, pasaban por tierra de los gentiles, ellos trataban a veces de evitar pasar por tierra de los gentiles, y si tenían que pasar, tenían que hacer un lavamiento de su cuerpo y un ritual porque habían pasado por tierra gentil, como para sacarse la contaminación. Fíjense ustedes hasta dónde había llegado ese ritual y esa idea. Pero Pedro tuvo que ser también llevado por una visión especial para mostrarle a Pedro que los gentiles no eran inmundos como ellos pensaban, porque lo que Dios limpió, le dice la visión de la presencia de Dios,
del Señor Jesucristo, realmente que se presenta en forma visible a Pedro, en una voz, le dice, lo que yo he limpiado, no lo llames tú común o inmundo. O sea, ya desde el capítulo 11 de los Hechos de los Apóstoles está la idea de que los gentiles podían entrar a pertenecer a ese cuerpo, a ese nuevo cuerpo que es la Iglesia, porque hasta entonces siempre eran los judíos. La predicación era a los judíos y hecho por los judíos y a los judíos. Pero el Espíritu Santo indicó indudablemente la trayectoria que los gentiles tuvieron para recibir la voz de Dios. Tal es así que llegó un momento en que la mayoría de gentiles comenzaron a recibir el Espíritu Santo y los judíos se ponían muy celosos por esa situación. Y uno de los grandes problemas que tenía Pablo justamente era ese, que no entendían que el mensaje era también para los gentiles. Ahora, aquí en el capítulo 15 no se dirime en este concilio donde están todos los apóstoles y que uno de los voceros de esos apóstoles era Jacobo, el medio hermano del Señor Jesús, convertido después de la resurrección del Señor Jesús. Ustedes recordarán que los hermanos del Señor Jesús no creían en Él. Le rechazaban, incluso le tentaban y se burlaban del Señor Jesús. Pero cuando resucitó, ahí ellos reconocieron a su medio hermano que era el Mesías. Entonces, allí está Jacob, dirimiendo y poniendo como vocero de los apóstoles de que los judaizantes que habían venido de Judea a Antioquía, porque este concilio, primeramente ellos llevaron, Pablo y Bernabé, lo que había resultado del viaje que habían hecho en misionero a Antioquía, todas esas noticias. Judaizantes que venían de Judea y habían bajado hasta Antioquía, habían dicho, no, para que los gentiles sean salvos, tienen que guardar la ley de Moisés. Para que los gentiles sean salvos, tienen que circuncidarse. Entonces, el capítulo 15, lo que se estaba dirimiendo no era el ingreso de los gentiles, sino cómo ingresaban los gentiles. Y ellos decían que era a través de guardar la ley de Moisés y la circuncisión. Entonces, acá está aclarándose ese tema. Ahora, llegó a la conclusión. ¿La conclusión cuál era? Que la salvación era por la gracia de Dios y la fe en Jesucristo. Y en este capítulo 15 no se les obligaba a los gentiles circuncidarse, no había necesidad, porque la obra de Cristo era suficiente, completa, como para que se tenga que añadir o agregar algo para la perfección de esa obra de salvación. De manera entonces de que después de esto, nosotros ya lo tenemos muy asumido, pero Pablo, por ejemplo, cuando llega a Filipos, después de este pasaje, por supuesto, fue cuando él fue en su otro viaje misionero, y fue encarcelado allí, en la cárcel. Ustedes recuerdan la referencia en el libro de los Hechos, cuando hay un terremoto, ellos, Pablo y Silas, estaban presos, se mueven la cárcel, se abren las puertas de la cárcel, el carcelero se iba a suicidar y Pablo y Silas dicen, no te hagas ningún daño, estamos todos aquí, no te vas a pasar nada. Entonces el carcelero fue y preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora, para hacer esta pregunta, ¿qué piensan ustedes que ha ocurrido? Que ellos predicaban el Evangelio en la cárcel. No se callaban, aún en la cárcel. Y entonces, Pablo y Silas, ¿qué le dijeron para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué le dijeron? Tienes que circuncidarte, guardar... No. Así que la tenían muy claro los apóstoles y los siervos de Dios
en ese entonces. Así que Pablo y Silas habían respondido al carcelero de esta manera. De manera que la formación de la iglesia se hacía siguiendo al pie de la letra las instrucciones del Señor, que los discípulos ganados por el Evangelio debían ser enseñados a guardar todas las cosas que Jesucristo les había indicado. Esa era la premisa que ellos tenían: predicar el Evangelio en el nombre del Señor Jesucristo y hacer discípulos y enseñarles a guardar todas las cosas que el Señor les había indicado. Así que ustedes recordarán que a los discípulos, que era el nombre que se los reconocía hasta ese momento, en Antioquía se les puso por primera vez otro nombre, que es ahora el más popular. ¿Cuál es? Cristianos. Allí se les llamó cristianos. Y a estos discípulos, a los cristianos, Pablo y Bernabé estuvieron un poco más de un año enseñando la palabra de Dios allí en Antioquía. Algunos dicen que prácticamente la mitad de la ciudad de Antioquía se convirtió en ese entonces. Así que habría varios grupos en Antioquía reunidos como iglesia. Así que el discipulado en la iglesia no solo es el concepto común de ser seguidor de alguien, porque este concepto viene ya de la época de los hebreos, de los fariseos, que ellos hacían discípulos o tenían discípulos. En los evangelios nosotros notamos que el Señor Jesús tenía discípulos. Yo le diría hasta seguidores. ¿Por qué? Porque decía que cuando el Señor Jesucristo tenía a veces palabras muy duras, entonces su discípulo decía: dura es esta palabra, ¿quién podrá cumplirla? Entonces muchos se apartaban. Y más que discípulos, yo diría seguidores. Pero en el Evangelio habla de discípulos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, como maestro, también tenía sus discípulos. Ahora, el término discípulo es un término que indica, por sobre todas las cosas, responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad de un discípulo? Identificación con su maestro. Esa es la responsabilidad de un discípulo. Ser responsable de identificarse con su maestro, con su enseñanza. Aparte de eso, los discípulos tenían un amor genuino a su maestro. Eran seguidores genuinos. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo para ser su discípulo? ¿Cuál era la premisa que tenían que cumplir? Si alguno no aborrece a su padre y madre y mujer e hijo y hermano y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ya que dice también en el versículo siguiente: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Fuerte, muy fuerte. ¿Se acuerdan del joven rico que quería ser discípulo del Señor? Le dijo: deja todas tus cosas, vende todo lo que tienes y ven, sígueme. Después otro le dijo: Señor, quiero ser tu discípulo, pero primero deja que entierre a mis padres. O sea que mis padres, tengo que cuidar de ellos hasta que se mueran. En fin, tengo otras cosas y después te voy a seguir. Y el Señor Jesucristo le dijo: no, quien quiera ser mi discípulo, tiene que... El término es muy duro. A mí me causa, yo supongo que a ustedes también, un poquito de escozor. Cuando dice el que no aborrece, es una palabra muy fuerte, aborrecer. Porque implica el que no desprecia, el que desprecia o el que deja de lado.
¿quién puede despreciar o dejar de lado a sus padres, a su madre? Lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que no podemos anteponer nada a su persona. No podemos anteponer nada a sus propósitos. ¿Cuál era el principal mandamiento que el Señor había enseñado, de acuerdo a la pregunta que un fariseo le pidió al Señor? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti. El principal mandamiento es poner al Señor primero. Primero al Señor, antes que mi esposa, que mis hijos, primero al Señor. ¿Qué pasa cuando alguien pone algo por encima del Señor? Se le llama idolatría. Y ustedes saben que yo con dolor me estaba acordando cuando venía en el viaje de una hermana que yo escuché decir, no, a mi familia que no me la toquen, porque había un problemita, ¿no? Mi familia no me toquen. Pero resulta que cuando esa persona escuchaba el nombre del Señor con desdén, o algún insulto del nombre del Señor, o menospreciar el nombre del Señor haciendo algún chiste, nunca se molestaba. Hermanos, ¿usted se molesta cuando escucha una broma, un chiste del nombre del Señor? ¿O eso es poner el nombre del Señor en vano? Ah, pero si me tocan a mi hija, a mi señora, a mí, no. No, ¡ay, sí salto! Así decía. Hermanos, eso es idolatría. Poner por encima del Señor y no dolerme cuando el nombre del Señor es menospreciado o humillado o desnostado. Así que este amor genuino por el Señor se trasluce y se transcribe también un amor genuino a su palabra. Porque la palabra de Dios es la palabra encarnada, la palabra escrita, pero también es la palabra del Espíritu. Así que es un amor genuino a su persona y a su palabra, porque Él dictó su palabra. Y Él es, dice la Biblia, la palabra. ¿Qué es la palabra? Hay un término que se llama logos. El logos es el verbo. El verbo es la expresión. Lo que nosotros hablamos es la expresión, es el verbo. Y la palabra de Dios nos dice que Cristo es el verbo de Dios, es la palabra de Dios, es la palabra viviente. Y también tenemos la palabra escrita, que es las escrituras la cual nosotros conocemos, dictada por el Espíritu Santo. Y el propósito entonces de este amor genuino por Él y su palabra tiene un efecto. Y el efecto es llevar frutos para la gloria de Dios. Así que todo esto tiene que estar sumado, todo este amor genuino, toda esta devoción y todo este primer lugar, tiene que estar sumado a un carácter transformado y humilde en la persona que es discípulo. Un carácter cambiado. Es así que la confesión y la transformación es esencial para ser incorporado al cuerpo de Jesucristo, que es la Iglesia. Así que, fíjense ustedes, tiene que haber una transformación. No se es incorporado a la Iglesia por haber hecho una oración. No es suficiente. Tiene que haber una transformación. ¿Qué es una transformación? Es volverse de lo que éramos y cambiar totalmente. De un camino a otro, de una cosa a otra. Pablo habla a los tesalonicenses, cómo allí en 1 Tesalonicenses capítulo 1, si ustedes después lo pueden ver, capítulo 1, verso 9, cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¡Qué transformación! Los tesalonicenses, ya ahora convertidos, eran personas que servían a ídolos. Tenían vidas licenciosas,
lujuriosas. Pero su transformación, Pablo tiene que decirles en las cartas, hizo que los apóstoles, los misioneros, que entre ellos, no tenían necesidad de hablar nada, porque la vida de ellos, de transformada, era conocida en toda la provincia de Asia, de la manera en cómo ellos habían transformado su vida y cómo estaban sirviendo ahora al Dios vivo y verdadero. Esa es una transformación. El testimonio de esas personas traslucía y transpiraba realmente el Evangelio de Jesucristo. Así que, piensen, yo pensaba, estaba buscando un ejemplo práctico de transformación. Y estos días estuve leyendo, yo no sé si cabe el ejemplo, pero me parece que va a poder aclarar. Todos conocemos y hemos visto en alguna oportunidad una casa rodante hecha de lo que antes era un colectivo, ¿verdad? Decimos, uy, esta es una casa rodante. Se ve que un colectivo lo hicieron casa rodante. ¿Cómo sabemos que era un colectivo? La forma, las dimensiones, la estructura, era de un colectivo. Pero ahora no es un colectivo, es una casa rodante, claro. Todas las ventanillas han sido cubiertas, tendrá una ventanilla de cada lado de esa casa, nada más, una sola puerta en tu lugar de tener dos, hay una sola puerta de acceso. Todo muestra que ahora es una casa rodante. O sea, ¿pero dónde se produjo el mayor cambio en esa casa rodante? En el interior. En el interior, si entramos, vamos a ver que no hay asientos, no hay pasamanos, no hay para sacar el boleto, pero hay algo que vislumbra que ahora es una casa rodante desde afuera. Se muestra que es una casa rodante. Hay síntomas, por así decirlo, de que muestran que ya no es más un colectivo, pero que en un tiempo fue un colectivo, pero que ahora cumple otro propósito distinto. Así que eso puede ser quizás una idea de lo que es una transformación. Hay señales externas que muestran que ese es una casa rodante, ¿no es cierto? Esto quizás explica un poquito más quizás la idea de transformación. Así que la trascendencia de la salvación o de la conversión es similar quizás a la conversión de un ómnibus. El exterior permanece parecido, con las mismas dimensiones, pero el interior cambia totalmente y muestra que eso tiene o cumple otro propósito. ¿Y cuál podríamos ser la aplicación bíblica o el texto bíblico para ello? 2 Corintios 5, 17. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así que en la Biblia hay muchos ejemplos de conversiones o de transformaciones, que nosotros llamamos conversión más popularmente. La de Pablo. Pablo era un hombre perseguidor de la iglesia. De perseguidor pasó a ser perseguido. Antes era Saulo, Saulo de Tarso. Él se jactaba de su judaísmo, de su conocimiento en el judaísmo. Aventajaba a todos. Él se jactaba también de que era hijo de fariseo. Fariseo de fariseo, decía, ¿no? Es decir, padre fariseo, hijo fariseo. Seguramente papá configuraba dentro del Sanedrín judío, que eran 70 varones. También se jactaba de que él era discípulo del maestro más encumbrado en su época, que era Gamaliel. Yo era discípulo de él. Todo esto, dijo Pablo, lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. ¡Qué cambio! ¡Qué transformación! Bueno, la de los tesalonicenses ya lo hemos mencionado. La del carcelero de Filipos, que también hemos mencionado antes, cómo este hombre que había herido y había lacerado los cuerpos de Pablo y Silas,
Ahora, cuando confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios y le recibe como Salvador, le está curando las heridas que él mismo le había hecho. ¡Qué transformación! Y no hablemos la del caso de Cornelio también, un hombre piadoso también, pero que al convertirse y al aceptar la predicación dada por Pedro, él puso su casa para formar una iglesia. El carcelero de Filipo puso su casa para formar una iglesia. Allí en Filipos también estaba Lidia, una vendedora de púrpura que estaba en la hora de la oración, de la tarde. Ustedes saben que los judíos tenían oración también por la tarde, se juntaban en el río, no había sinagoga en ese lugar, entonces se juntaban a orar y estaban las mujeres también orando allí. Y él escuchaba y él les predicó el Evangelio. Lidia se convierte y los lleva a su casa, los atiende y allí se forma también un hogar para la gloria de Dios. Ni hablemos de Mateo, el escritor de Mateo que fue discípulo y apóstol del Señor, de cobrador de impuestos. Y no hablemos de Zaqueo, que era un hombre que había estafado, que él dijo en público, si he estafado a alguien lo devuelvo 4 veces. Así que vengan a los que les cobré de más. Yo lo voy a devolver 4 veces. Y voy a todas mis riquezas, todo lo que tengo, la mitad de lo que tengo se lo voy a dar a los pobres aparte. ¡Ja! ¡Qué transformación! Esos son síntomas de conversión. Nosotros notamos que últimamente en nuestras iglesias no hay unas conversiones quizás de ese tipo. Claro, muchos no han salido de vidas muy torcidas, disenciosas, entonces quizás ese cambio no se nota tanto porque no hay necesidad, pero sí hay un deseo de servicio y de glorificar el nombre de Dios y de poner a Dios en primer lugar en todo. Así que esto implica la conversión. Es más, como dijimos antes, que hacer una oración. Involucra un cambio. Si no se ve cambio, no hay o no hubo conversión. Por eso, como conclusión en este tema, tenemos que decir que si no hay cambio, que si tú recaes y vuelves a recaer y no tienes paz, entonces tienes que reconsiderar tu decisión respecto a ti mismo y no sigas engañándote y arrepiéntete de tus pecados y acepta al Señor como tu Salvador. Así que, hermanos, bueno, como dijimos entonces, esta confesión y transformación es indispensable para el ingreso a la iglesia local. Porque acá estamos hablando de lo que es la iglesia local, ¿no es cierto? En Efesios se habla de una iglesia universal. Ya vamos a ver la diferencia. Después, al final de todo, cómo distinguir cuando las Escrituras hablan de una iglesia no universal y una iglesia local. Pero no obstante, tenemos que decir que la iglesia local es una muestra en miniatura de lo que es la iglesia universal, de todos los creyentes salvados. Así que, sumado entonces a la característica de una persona transformada, tiene que estar la característica también de lo que debe ser un discípulo. Cuando estas dos características de transformación, de vidas cambiadas, más la característica que debe tener un discípulo, entonces, si cumple esto, nos estaremos aproximando a la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, a la iglesia de los apóstoles creada por el Señor Jesucristo en el tiempo ese. Reiteramos, la composición de una iglesia no solo debe caracterizar a personas creyentes, que eso es fundamental, sino que cada uno debe ser discípulo ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Cuando Él envió a ser discípulos, no discípulos de hombres, como hacían los fariseos,
que ellos buscaban tener discípulos propios, sino hacer discípulos del Señor Jesucristo. Este es el requisito para los que intentan ingresar a componer la iglesia local. Deben ser salvos. Por eso Hechos 2:41, en su primera parte, dice, los que recibieron la palabra. Y después dice, y fueron bautizados. ¿Qué pasó? Se añadieron. Y en esa oportunidad, dice, en aquel día como 3.000 almas. Se supone que siempre cuando se hacía un censo en esa oportunidad, ese tiempo, se consideraban los hombres, porque detrás de ellos estaban las esposas, ¿eh? Y los hijos. Así que si 3.000 almas se convirtieron de hombres en una sola predicación, yo supongo que multiplicándola por 3 entre hombres y niños, que podrían jóvenes, que no se contaban hasta los 20 años, debe haber sido unas 9.000 personas convertidas en Jerusalén. Y por eso se dice también que se supone que más de la mitad de Jerusalén en ese tiempo se había convertido al Señor. Incluso en Hechos de los Apóstoles dice ahí en el capítulo 2, también 3, que muchos de los sacerdotes confesaban la fe en el Señor Jesucristo. La otra forma de requisito para ingresar entonces a la membresía local, no solamente ser salvo, haber confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, sino ser bautizados. El bautismo que se practicó y que se tiene que practicar es el bautismo por inmersión, que es tal cual lo enseña la Escritura. Por eso en Hechos 2:41, en la segunda parte, dice, fueron bautizados y después de bautizarse se añadieron a la iglesia local. Porque muchos dicen, bueno, no hace falta bautizarse para ser miembro de la iglesia local. La iglesia universal sí, pero el bautismo local es una manifestación, es una identificación con la persona de Cristo. Y es así una confesión pública de que Cristo, ellos se identifican con Cristo. Por eso, cuando los hermanos que habían aceptado, que habían creído, comenzaron a ser perseguidos después de ser bautizados. ¡Qué maravilla! Porque cuando se manifiesta... Ustedes saben, esto entre paréntesis, que se está promoviendo en Europa, y especialmente en Inglaterra, una fe de desbautismo. ¿Sabían eso? Desbautismo. Cuando la persona es grande, pasan los años, a lo mejor han sido bautizados de niños, muchos, la mayoría son católicos los que hacen eso. Reniegan de la fe católica, y ustedes saben que en Inglaterra es tremendo la religión musulmana, cómo está avanzando. Entonces, para aceptarlos dentro de la comunidad musulmana, tienen que tener una fe de desbautismo. Eso tiene mucha popularidad en Inglaterra, Europa y Estados Unidos. Ahora, el que se bautizó en la iglesia local tiene tendencia y tiene tentaciones también que pueden venir como para pensar, después de los tiempos de persecución, si va a confesar o no lo que había hecho. En estos momentos, nuestros hermanos en muchas partes del mundo están siendo perseguidos y obligados a renegar de la fe que ellos habían confesado. Algunos de ellos porque ahora hacen así, le matan los hijos, la familia, no a ellos mismos. Hecho más doloroso todavía en ese aspecto. Y son confrontados con esta prueba terrible, tremenda, hermanos. Dios permita que nuestros hermanos tengan el valor y la fortaleza de estar en el Señor, porque es terrible lo que está pasando. Pero el que ha sido realmente identificado con Cristo, se ha identificado con Cristo, ¿sabe una cosa? No vuelve atrás. No vuelve atrás. Bueno, así que el bautismo es una
es un requisito posterior que se debe cumplir, el bautismo por inmersión, a la confesión y transformación que se ve en las almas, que pretenden estar en la iglesia local. Hay otros casos también que podemos mencionar, el caso del etíope, funcionario etíope de la reina Candace. Candace es un título que tienen los reyes de Etiopía, que cuando Felipe, ese gran siervo de Dios, fue una obra maravillosa que hizo junto con Bernabé, Silas y todo, promovieron y fortificaron indudablemente la iglesia del Señor de una manera maravillosa, no solamente con los apóstoles, sino estos hombres de Dios. Ese hombre etíope, ese funcionario, cuando estaba de regreso de adorar al Señor, porque era un prosélito judío, o sea, amaba al pueblo de Israel, amaba la ley de Dios, venía de Jerusalén de adorar al Señor a su tierra, de Etiopía. El Espíritu de Dios le menciona a Felipe que se acerque a ese carro, ese séquito que se movía en el desierto y que le estaba leyendo el etíope la profecía de Isaías. Entonces, estaba escuchando Felipe lo que leía, y leía del profeta Isaías, leía respecto al sacrificio del Señor. Entonces no entendía. Entonces Felipe, guiado por el Espíritu de Dios, le dice, ¿entiende lo que lees? ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? Qué maravilla, ¿eh? Cómo Dios conoce el corazón de los necesitados, de los deseosos de buscar su voluntad. Y le explica el Evangelio. Y entonces el etíope dice, y bueno, le habló del bautismo también, de identificación. Entonces dice, mira, acá hay agua, pararon donde había agua. ¿Puedo bautizarme? Ah, pero, perdón, ¿crees en el Hijo de Dios? Y la confesión del etíope fue, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Ah, entonces sí. Y ahí lo bautizó. ¿Se dan cuenta? Qué maravilla cómo tienen que seguir en orden estas cosas. Aunque en la Biblia no hay una ordenanza y un decreto que tiene que estar bautizado para estar en la iglesia local. Pero lo que vemos en los Hechos de los Apóstoles y los ejemplos apostólicos y de estos grandes siervos de Dios, que muestran que debe ser posterior a la transformación y a la confesión de que creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es la forma esencial para la iglesia apostólica, que es la que nosotros consideramos. Así que después en las epístolas viene también a llenar este vacío que a lo mejor podía ser confuso en la primera iglesia apostólica. Cuando Pablo le escribe a los romanos, les dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, porque con los labios se cree, como dice el texto, con la boca, el creyente, con la boca se confiesa para salvación, para justificación con el corazón. O sea que hay una confesión y una aceptación. ¿Qué significa? Una apropiación con el corazón. Si crees en tu corazón, una apropiación, no solamente la confesión, porque alguien puede decir que sí, yo creo en el Señor Jesús. Sí, muchos creen en el Señor Jesús, pero ¿crees que Él es el Hijo de Dios y que Jesucristo fue levantado entre los muertos? Porque, ¿saben una cosa? Yo conocí, creo que se lo dije en una oportunidad, un señor mayor que iba a la iglesia, hijo de pastores, de una denominación muy metodista era, el padre era metodista, pastor metodista, muy doctrinal también, y él no creía que Jesús había resucitado. Así que iba a la iglesia de nuestros hermanos, porque la hija era una señora creyente, muy fiel, falleció hace poquito, y estaba muy triste porque su papá no reconocía que Jesús había resucitado. ¿Y qué pasa si una persona dice que Jesús no ha resucitado? ¿Es salva o no es salva? No es salva. Si justamente
la salvación se asienta y tiene su efecto en la resurrección de Cristo. Es el secreto, por así decirlo, ¿no es cierto? Su muerte y para que haya resurrección tiene que haber muerte. Y su muerte y resurrección. Así que, hermanos queridos, también tiene que haber en los requisitos para componer a los miembros de una iglesia local un testimonio de vida limpia. Ya lo hemos manifestado, lo que es la transformación, lo que es la conversión, lo que implica un testimonio de vida limpia. Por eso, antes de que cada aspirante al bautismo se tenga que realizar su bautismo, hoy en día se le hace un seguimiento, por así decirlo, una prueba de que esta persona tuvo y tiene un cambio. Tuvo y tiene ahora, después de su manifestación verbal, oral, un propósito principal en su vida, que es identificarse con Cristo. Y esa identificación tiene que venir antes ya de ese bautismo, antes de la manifestación pública del bautismo por inmersión. Entonces, en casi todos los relatos que hemos dicho de las personas que en la palabra de Dios se manifiestan como que en la época apostólica y de estos siervos de Dios como Felipe, Bartolomé y Silas que predicaron el Evangelio y anunciaban el Evangelio, en todos los que oyeron la palabra por estos siervos hubo entonces una transformación, pero también hubo una actitud de vidas limpias, de vidas transformadas. Todos los que se bautizaron manifestaron un testimonio previo y el deseo también, aparte de una vida limpia, de hacer la voluntad de Dios. Así que la santidad de la Iglesia va a estar asegurada cuando se observan estos requisitos previos. Nosotros tenemos que garantizar esto, para que los que se incorporan también tienen que ser conscientes de una vida apartada del mundo, en comunión con los hermanos y con el Señor. La incorporación de personas que no reúnen estas características es un retroceso, un estancamiento y un mal testimonio para la Iglesia. Así que esto es muy importante. Y para terminar, porque ya es la hora, vamos a leer un texto, 1 Corintios 12, 27, que no vamos a tratar de tema, por supuesto, que es acerca de un requisito muy importante que significa el bautismo, que es la comunión. 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. Dice así la palabra de Dios. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Ya lo habíamos esbozado al comienzo de la charla esta respecto a el cuerpo de Cristo. Pero fíjese que dice el cuerpo, no dice un cuerpo. Al principio decíamos la diferencia entre la Iglesia Universal y la Iglesia local. La Iglesia Universal es un cuerpo y la Iglesia local es el cuerpo. Esa es la diferencia. Quizás cuando ustedes leen la palabra de Dios pueden haber esa distinción. En algunos casos se refiere a las dos juntas, pero en otros, la mayoría, hay una diferencia entre una iglesia local y una iglesia universal. Que como dijimos, la iglesia local tiene que transmitir y ser una manifestación en miniatura de lo que es la iglesia universal. Así que la iglesia es un cuerpo. Pero acá está hablando de el cuerpo. Cuando nos incorporamos al cuerpo de la iglesia local, también nos estamos incorporando lógicamente al cuerpo universal. Para el cuerpo universal, el bautismo es en espíritu. Porque, por ejemplo, ¿qué necesidad tuvo
el ladrón de la cruz para ser salvo? ¿Tuvo que bautizarse? ¿Tuvo que guardar la ley de Moisés? ¿Cuál fue su confesión? Que Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios. Cuando dijo el Mesías, se sabe que Mesías hay uno solo, no hay varios Mesías, ¿eh? Es el Hijo de Dios. Y entonces la incorporación al cuerpo implica algo muy trascendente: unidad, afinidad, mutua sujeción a Dios y a los hermanos. Nadie puede decir no necesito de otro. En el cuerpo de Cristo nadie puede decir no te necesito, o yo no necesito ir a la iglesia, o no lo han escuchado. Nadie puede decir eso. Y otra cosa, nadie puede sacar a un miembro de la iglesia ni incorporarlo si no es Jesucristo mismo, o sea, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Solamente el Espíritu de Cristo puede sacar a un miembro o poner a un miembro. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, mía es la iglesia, no del apóstol Pedro, como dice la iglesia popular, sino del Señor Jesucristo. Hermanos, que estas consideraciones nos lleven realmente a pensar en la seriedad, la responsabilidad que significa pertenecer a el cuerpo de Cristo, como también en esta mañana hemos meditado, sabiendo de que somos parte y miembro. ¿Qué es un miembro? Habla de unidad, habla de coordinación. ¿Qué miembro es más importante en el cuerpo de Cristo? Ya lo hemos dicho en otra oportunidad. Todos los miembros. Cuando un pequeño órgano o miembro se duele, todo el cuerpo sufre y está convaleciente. Así que todos son importantes en el cuerpo de Cristo. Somos importantes en el cuerpo de Cristo. Y nadie puede decir a otro, no te necesito. Todos somos. Que el Señor nos bendiga para ser fortificados y reconocer este privilegio que significa ser parte del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, columna y baluarte de la verdad.